Le agradezco mucho a Antonio Sola que me reciba la llamada. Antonio, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Rodrigo. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Oye, Antonio, te iba yo a preguntar acerca de las elecciones en México. Pues comentaste que era un circo de tres pistas. El escenario uno, la competencia entre la coalición de Morena, PT y Partido Verde contra una coalición o alianza entre el PAN, PRI y PRD. El dos, la competencia entre la coalición de Alianza Morena, PT y Verde contra los demás partidos. Y en todo esto se están jugando 15 gubernaturas, pues el Congreso Federal y 30 congresos locales, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo sientes que pueda suceder en México? Claro, bueno, yo creo, Rodrigo, que es una de las elecciones más grandes que va a vivir la historia de México, la democracia reciente al menos de México, salvando las presidenciales. O sea, que el año que viene efectivamente va a ser una elección crucial, no solo por las gubernaturas, sino también por lo que está en juego de mayorías en la Cámara. Definitivamente lo que pienso también es que va a ser una elección muy distintiva a otras elecciones que hemos vivido en el pasado, no solo por el volumen, sino por la pandemia de la salud, pero también la pandemia de la economía, de la pobreza y la pandemia social, que son las que inmediatamente van a acompañar a la pandemia de la salud, más allá de que pudiera suceder que volviera un rebrote o una nueva pandemia que aún desconocemos. Recientemente, ayer o antes de ayer, salió una noticia en China de un nuevo virus encontrado en los cerdos. Así que digamos que esta situación tan anómala que cambia la manera en la que hacemos campañas, definitivamente pre-pandemia, va a estar afectando en la post-pandemia, que no sabemos todavía cómo va a ser, en estas elecciones. Desde el punto de vista político, yo creo que es muy interesante esos tres pistas que señalas y que conversábamos y que tienen que ver con, desde luego, la figura del presidente, Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Yo creo que Andrés Manuel López Obrador era más competitivo siendo López Obrador contra otros candidatos que López Obrador versus López Obrador. Y creo que ese referéndum de López Obrador sí o no en estas próximas elecciones es lo que en realidad va a determinar las pistas de las alianzas y va a determinar el juego político que permita el crecimiento de la oposición, si ese López Obrador versus López Obrador va a funcionar mal. Y todo indica que va a funcionar peor de lo que está funcionando ahora, porque las encuestas que acaban de salir publicadas el día de hoy, no sé si las has visto, ya Sí. indican un resentimiento en la opinión pública y una caída en la aprobación del presidente. Así que está jugándola mal el presidente, ese referéndum López Obrador versus López Obrador lo hace menos competitivo y eso va a poner en juego y en valor a otros partidos de oposición que van a ver cómo la juegan en sus alianzas, ¿no? Oye, esto también, que va de la mano, te preguntaría, ¿qué influirá más? ¿Lo federal a lo local o lo local a lo federal? O lo local a lo federal. Mira, yo creo que definitivamente lo local va a tener un arrastre importante, pero ya lo vivimos en la elección presidencial pasada, el efecto nacional de ese López Obrador que se cultivó durante 20 años antes de llegar a la presidencia, sigue siendo un sustento muy importante de ese partido llamado Morena, que es un conjunto de tribus que hoy se están matando entre ellas. Depende de cómo sea el arrastre nacional de la marca en ese momento de la elección, va a, digamos, a marcar si lo nacional va a jugar un papel muy importante. En el 2018, Morena arrasó con casi todo por el efecto de arrastre de la marca López Obrador. Si sigue cayendo, va a ir tomando valor en la balanza lo local versus lo nacional, producto de esa devaluación de la marca de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y eso es claramente así, querido Rodrigo, porque definitivamente estamos viviendo el siglo de los liderazgos equivocados, y eso es lo que le está pasando a Andrés Manuel, y eso probablemente lleve en el corto plazo, más rápido de lo que pensemos, a una destrucción de lo que representa no solo la marca López Obrador, sino la marca Morena y todos los partidos adyacentes, ¿no? Oye, y yo te preguntaría, yo digo, hoy sí que para saber tu opinión acerca de la visita de López Obrador a Washington, ¿va a ayudar más a Trump o le va a restar más y va a ayudar más a Biden? Y también, ¿qué tanto ayuda a López Obrador Trump o lo jala para abajo, ¿no? Mira, tanto Trump como López Obrador son dos pistoleros sin funda. Uno, Donald Trump, un patán con boca y Twitter, y López Obrador, un tipo
que ha confundido el mesianismo con la ciencia, mostrándonos a la Virgen de Guadalupe como el camino para resolver el tema del virus. O sea, son, digamos, en términos cinéfilos, dos locos desatados cuesta abajo, sin frenos y de culo. Entonces, ¿a quién va a ayudar esa visita? Pues yo creo que va a ayudar a Biden, que está en realidad, más allá de lo que pasa en la visita, está capitalizando una, digamos, locura hacia adelante, como te digo, de Donald Trump en el tratamiento de esta pandemia, que ha convertido a Nueva York, por ejemplo, en una caja fúnebre, o a Florida, que hoy está viviendo un rebrote producto de esos intereses comerciales que yo manifesté en una entrevista contigo ya hace algunas semanas, ¿no? Así es. En el caso de López Obrador, ni gana ni pierde en esa visita a Washington. Ha sido tan antiamericano durante tantos años que quién va a creer lo que diga allí ahora, ¿no? Ese es el problema del presidente, un descrédito profundo del presidente López Obrador, que avanza a pasos agigantados. Eso no lo dice Antonio Sola, lo dicen los mexicanos y lo dicen todas las encuestas, que ya están mostrando el resentimiento de muchos mexicanos que votaron por él en libertad y creyendo que podía venir un cambio y que hoy no lo ven. Así es. Pues bueno, coincido contigo, Antonio, y te agradezco mucho de México y del mundo. Como cada semana, cada 15 días que nos acompañas aquí en el programa, si me permites, antes de colgar, te preguntaría cómo afecta los rebrotes que están sucediendo en Europa o a todo México, a toda América, ¿no? Pero veo que están cerrando hasta comunicación aérea con México, particularmente. Sí, fíjate que es muy triste lo que está pasando. Yo estaba volando, por ejemplo, este domingo a México, este domingo pasado estaba volando a México y ya no pude volar, no tanto por no llegar a México, que sí podía llegar, sino porque desde ahí hacia otros destinos, por ejemplo, Dominicana, Aeroméxico canceló el vuelo que yo tenía, o a Madrid, por ejemplo, que es imposible entrar a Europa desde México. O sea, el mundo no está recibiendo vuelos procedentes de México. Y eso es muy, no solo dañino, digamos, a efectos de la economía mexicana, sino también en términos de imagen, algo que yo ya viví aquí en Ecuador con una de las ciudades que fueron modelo al principio cuando estalló esta pandemia por la mala gestión, cuando hubo 16,000 muertos en Guayaquil y en Guayas, ¿no? Luego se recuperó. Luego México urgentemente tiene que tomar medidas y tomarse en serio este tema de la pandemia, porque vienen rebrotes, como es en el caso de España, donde ya hay 13 rebrotes definidos, identificados, y en México, que está alcanzando ahora su pico más alto del primer rebrote, o sea, del primer brote, dijéramos, ¿no? Así que la situación, Rodrigo, es muy preocupante, hay que tomárselo en serio. Yo creo que va a tardar en venir la vacuna. Además, ahora Estados Unidos acaba de comprar todo el stock de la prevacuna, por lo tanto no vamos a tener posibilidad otros países de comprar estas primeras medicinas que salen, y así va a venir el mundo, Rodrigo. Entonces, ¿qué decisiones vamos a tener desde la política y desde los políticos? Yo creo que en México se están equivocando mucho la toma de decisiones desde los políticos, no desde la política, sino desde los políticos, que siguen jugando a la chiquita y siguen jugando a la chicana y a la corta de miras, y esto nos va a meter en el medio plazo en una crisis como nunca antes habríamos imaginado. Crisis de salud, crisis de economía, crisis de pobreza y crisis social en su más amplio sentido. Yo creo que todas esas crisis López Obrador no las va a poder brincar. Coincido. Te agradezco mucho, Antonio, que nos acompañes. Si me molestar. Tú jamás molestas, querido Rodrigo, ni tú ni los yucatecos que tanto amo. Cuando tú quieras y a la hora que quieras, aquí voy a estar. Muchas gracias. Un abrazo a Antonio Sola y le agradecemos mucho su participación en el programa aquí desde Mérida. Nos vamos a un corte, Antonio. Gracias.